Soy Celestino Prieto, en el pueblo todos me llaman el Isórceles y soy escalerero. El apodo me lo puso el maestro del pueblo, don Martín, porque me llamo Celestino, siempre llevo conmigo un triángulo, que es mi escalera. Antes que yo, pues lógicamente fue escalerero mi padre. Y antes que mi padre fue el padre de mi padre. Mi padre, cuántas veces se lo oí decir, que se anunciaba, aparte de con la carraca, él se anunciaba voceando. Él decía, por ejemplo, ¡el escalerero! Luego ya, pasando los años, yo comprendí que la gente lo del escalerero le sobraba. Simplemente con que diera un toque de carraca al pasar por las calles era más que suficiente. En las ciudades pretender desarrollar el oficio de escalerero sería imposible. Ahora en las ciudades pues te ponen una escalera en un sitio fijo por donde tienes que subir para llegar a un lugar concreto. Prácticamente te están diciendo dónde tienes que llegar, a dónde tienes que ir por esa escalera. En los pueblos se puede llegar prácticamente, o se podía llegar prácticamente a cualquier sitio con una escalera. Ahora la gente quiere llegar a lo más alto sin necesidad de tener que cargar con una escalera. Antes teníamos mucho trabajo, pero mucho trabajo. ¿Pero por qué? Pues porque las casas proporcionaban ese trabajo. Cuando no se descolgaba una cosa, se estropeaba una lámpara, cuando no había que subir al tejado a reparar una teja, cuando no, a lo mejor te avisaban porque se había atascado un canalón. Entonces, ¿qué hacía la gente? Llamar al escalerero. El tema de los pueblos, de la atención a los pueblos, estaba basada en que ninguno de ellos tenía escalerero. Solamente había un escalerero aquí en Piedra y los pueblos que la circundaban, como Benafarces, Pobladura de Sotiedra, Castromembibre, Villavellí, eran pueblos más pequeñitos y por lo tanto no tenían escalerero. Entonces, cuando tenía 3 o 4 avisos en cualquiera de estos pueblos, yo me cogía la mula, me cogía las escaleras y todas las herramientas que entendía que podía necesitar y me acercaba al pueblo. Y en eso consistía el trabajo de escalerero. Al final de los trabajos, pues me lo compensan con unas perrillas. Unos más, otros menos, con arreglo a sus posibilidades. Vas a lo mejor a hacer una chapuza a casa del rico del pueblo y a lo mejor, aparte de las perrillas, pues te da un conejo de la conejera o un pollo de corral. Que bendito Dios, ¿no? A mí el dinero que conseguía con el trabajo este, pues
gracias a eso pude dar estudios a los hijos en la universidad. Y bueno, pues es una cosa que tengo que agradecer a mi profesión. Pues el trabajo de escalerero aquí en el pueblo empezó a decaer pues cuando la civilización se impuso. Me estoy refiriendo ahora a las plataformas hidráulicas. Lo ponen, lo enchufan, chun, 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 y sube para arriba. Y desde que esos bichos empezaron a funcionar, pues yo conozco a muchos compañeros de profesión que han ido poco a poco desapareciendo. Bueno, pues en mi historia de escalerero seguramente he tenido momentos muy bonitos, pero bonito, yo podría resaltar que gracias a la escalera, pues empecé un poco la relación con mi mujer. Mi mujer le encantaban las flores, le encantan las flores. Y entonces a mí se me ocurrió, a partir de una noche, pues ir con mi escalera, cuando ya estaban todos dormidos, y dejarle todas las noches en un balconcillo donde sabía que ella dormía, unas flores. Esto de las flores por la noche fue durante mucho tiempo. Yo recuerdo que un día entré a su casa, a casa de sus padres, a reparar una alacena que tenían un poco destartalada, y recuerdo que me puse 2 o 3 florecillas. Había unas flores silvestres moradas que le gustaban mucho. Y efectivamente se dio cuenta. Cuando me vio pasar, miró las flores y se dio cuenta. Ahora, si pienso cuál es el momento peor de este tema, es cuando he visto, primero, que ninguno de mis hijos ha querido seguir con esta tradición. Y por lo tanto, el momento malo que pasé entonces y que estoy pasando ahora y que seguramente me durará mucho tiempo, es el saber que el oficio de escalerero va a desaparecer. Conmigo desaparecerá el oficio. Y ahora arriba del mundo. Arriba del mundo. Y bueno, pues es la vida que he tenido siempre, la vida que tenía, y bueno, pues creo que siempre me he echado la misma cuenta, que seguiré siendo escalerero pues hasta que el cuerpo aguante, ¿eh? Yo creo que es eso, hasta que el cuerpo aguante. El escalerero.